Gracias, Rolando. Entrevista política, seguimos en el tema. Aquí con nosotros la diputada de Los Santos, Mariela Vega, Cambio Democrático. ¿Cómo está, diputada? Bien, gracias. Toda una odisea, pero está con nosotros aquí. Vamos a hablar del tema político y sobre todo las interioridades que se están conociendo después de este proceso interno del órgano legislativo. Bienvenida y buenos días. Vimos a una diputada Vega decir en un discurso: aquí triunfó la dignidad del Cambio Democrático. Me acuerdo clarito cuando habló. Así es. ¿Por qué? Sí, Car, mira, nosotros el 1 de julio teníamos que darle una respuesta a las bases del Partido Cambio Democrático. Aquellas bases que han venido pidiendo y exigiendo que el Cambio Democrático juegue ese rol de oposición para el que fuimos electos. 25 diputados de la bancada de Cambio Democrático fueron electos por el partido y no precisamente por el partido de gobierno, sino para hacer esos balances, para poder nosotros hacer ese equilibrio con el gobierno. Y los 1 de julio son días trascendentales para toda bancada política. Por eso nosotros decidimos ir con candidatura propia, nosotros decidimos estar el 1 de julio representando a las bases, a los más de 300.000 adherentes del Partido Cambio Democrático y a una decisión que se había tomado en junta directiva de ir con candidato propio. A ver, entonces, por lo que me dice la señora Ábrego, no representa base, no representa adherentes, porque ella es Cambio Democrático también y es actual presidenta legislativo. ¿Cómo lo interpreta usted? Mira, nosotros no podemos poner en duda el liderazgo de ningún diputado de la bancada de Cambio Democrático dentro de sus circuitos. Pero cuando a colectivo hablamos, cuando hablamos de esa totalidad, existe una junta directiva que debe decidir por la totalidad de sus miembros. Y esa junta directiva decidió que Mariela Vega iba a representar a la bancada de Cambio Democrático. En ningún momento se trató de que nosotros pudiéramos ir con un solo candidato, por lo menos por el lado de los 16. Simplemente ellos ya tenían su candidatura, ya estaban negociando con el gobierno y pues lo que vimos el 1 de julio era justamente lo que esperábamos. Por eso hablamos ese día de que ese era el voto por la dignidad, por la lealtad a nuestras bases, aún sabiendo que no íbamos a tener la mayoría de la bancada parlamentaria para poder llegar a ser la presidenta. Diputada, ahí sentado estaba su copartidario, el diputado Raúl Hernández. Y él nos dice ahí, muy airado: lo que pasa es que aquí estamos cansados de que la junta directiva se encierre, tome una decisión y nada más vengan y nos digan esto es lo que es y punto, hay que seguirlo. Y ni siquiera le preguntan la hora a ellos como diputados. ¿Usted cómo ve esto? Mira, en otros años anteriores se ha pedido a la bancada en pleno. Recuerdo hace 2 años estar reunidos en el Hotel Panamá hasta tardísimo, pidiéndole a la bancada seguir una postura, una línea política, y posteriormente no se cumplió. Después se habló de una reunión de los 25 diputados, pues no se logró. Entonces yo pienso que es muy fácil cuando quieres excusar tus acciones, decir que no se te consultó. Ya tú sabías que la junta directiva se había reunido, ese es el máximo ente del partido a quien todos debemos respetar, y más aún, ¿por qué no? Si tienes algo que decirle a la junta directiva, pedir una cortesía de sala. Estoy segura que la junta directiva lo que quería antes del 1 de julio, porque soy parte de ella, era escuchar a los 25 diputados como en efecto se planteó, pero no se logró reunirlo. ¿Qué ha pasado? Le pregunto, que se observa al parecer como que se ha desligado la junta directiva de la bancada. La junta directiva está por allá, la bancada está por acá, y entonces cuando vienen estos procesos de elecciones en el legislativo es que voltean a mirar. ¿Es así o interpréteme esto, por favor? Mira, yo siento que aquí hay una agenda legislativa que no podemos nosotros pensar diferente. Una cosa es la agenda de partido, del colectivo, de la junta directiva, pensando en nuestras bases y pensando al 2019, y otra es la agenda que existe en el hemiciclo legislativo pro gobernabilidad y pro estar cerca del gobierno. Y esto es lo que nosotros hemos venido viendo, y a pesar de que hemos hecho análisis de la conveniente distancia que debe tener el Partido Cambio Democrático, porque simplemente tenemos perseguidos, tenemos gente presa, tenemos al máximo líder del Partido Cambio Democrático preso, con procesos amañados, porque podemos decirlo así. Aquí simplemente no ha habido imputación de cargo, pero sí hay gente presa. Aquí se ha abusado de la detención preventiva. Son situaciones que nosotros, como partido de oposición, no podemos
permitir que pasen por nuestras miradas y no tomar un rol activo dentro de lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo es posible que el partido que en este momento ha sido perseguido por el gobierno actual, puede que hayan personas que sí cometieron errores y tienen que pagar por ellos? Ahí voy. Hay otras personas que simplemente han sido detenidas sin razones algunas, pero después le diste la libertad, pero abusaste de la detención preventiva y los dejaste 8 o 9 meses detenidos. Entonces, este partido, el propio gobierno lo ha convertido en oposición. Este partido ha jugado un rol pasivo para lo que realmente debería estar y ser cambio democrático, no solo en el Parlamento, sino en la vida política y democrática pero de este ahora país. comulga con el panameñismo. Un grupo. Un grupo. ¿Qué pasó que la diputada Mariela Vega no logró la presidencia? La diputada Mariela Vega no logró la presidencia, pues porque ya sabíamos que no se tenía esa mayoría legislativa, porque obviamente el partido de gobierno ya había hecho las alianzas con otra parte de nuestra bancada a fin pues de lograr la presidencia. Y es normal, todo gobierno, todo presidente se siente más cómodo teniendo una presidencia que responde al gobierno. Y eso fue lo que hicieron, una alianza yo le pregunto, porque fuera en Palacio, cuando hablábamos con todos los dirigentes políticos, decían, lo que pasa es que hay un grupo de 9 leales, ¿no? 9 de su bancada. Se convirtieron en 8. No, bueno, 8. Leales, digo, pero qué tan leales. Yo le preguntaba al diputado, ¿por qué esa lealtad? Bueno, no sé, me dice él, de repente algo sabrán de ellos. ¿Es cierto eso? Mira. Los tienen presionados ustedes, tienen un file o algo así. Te voy a poner un ejemplo. Para mí es mi primer periodo. Yo no he recibido partidas circuitales como recibió el resto de los diputados. Yo no tengo nada con que me presionen. Yo vivo mi vida política muy tranquila. Tomo las decisiones de acuerdo a mi convicción y a lo que dicen mis valores, y eso es lo que a mí me marca. Yo no siento que Cambio Democrático o nosotros los 9 estamos respondiendo a una lealtad hacia una persona por presiones solamente, ni por presiones. Nosotros estamos respondiendo el 1 de julio a una gran mayoría, a unas bases, y te lo pongo de esta manera. Sí. Si yo mañana decido renunciar al Partido Cambio Democrático, yo pierdo mi curul. Entonces mi curul le pertenece al Partido Cambio Democrático. Entonces mal pudiera yo decir que mañana mis actuaciones van a estar alejadas de una directriz de la Junta Directiva de Cambio Democrático. Que las analizamos, sí. Que las discutimos, sí. Que pasamos hasta altas horas de la noche discutiendo cuál debía ser el rol de la bancada de Cambio Democrático ese día, sí. O sea que lo que yo decidí el 1 de julio no fue ni por obligación, ni porque nadie me impuso nada. Ni tiene un file, yo le conozco el file a la diputada Vega, así que ojo conmigo, ¿no? En lo absoluto. Yo pudiera pensar que eso sí se puede estar dando del otro lado. Del otro lado. Pero es que del otro lado, en la figura del señor Hernández, lo que pasa es que allá la cúpula está secuestrada. Hay un proceso interno de renovación, le han dado larga y... A todos se les ha tomado en cuenta siempre cuando viene el 1 de julio, pero como ya hay decisiones que han sido tomadas previo a ese 1 de julio y que es normal el tipo de negociaciones, pues ellos han decidido aislarse de la Junta Directiva. Pero no es cierto que la Junta Directiva no estuvo dispuesta a reunirse con los 25 diputados, se habló, se planteó, se hicieron las llamadas y simplemente no están de acuerdo porque ya había una línea a tomar, a seguir de cara al 1 de julio y no era conveniente reunirse con la Junta Directiva. A ver, ¿a usted no le preocupa que a sus compañeros, colegas de su propia bancada de 25 terminen siendo votados, expulsados? Claro que me preocupa y mi discurso todos los 1 de julio es que en política se suma y no se resta. Yo honestamente escucho el sentir de las bases que dicen expulsen a los diputados, no los queremos. Sí, una conferencia ayer casualmente del tema. Y te digo algo, para mí como diputada me es muy difícil tomar partido en contra de mis colegas diputados porque simplemente sé cuál es el liderazgo que tiene cada uno en los corregimientos y aquí pues llegará el momento de poner los balances. Vamos a pensar en el 2019, vamos a pensar en los 1 de julio, vamos a pensar en cuáles son los mejores intereses de este partido. Ahí yo te diría entonces, pues mejor veamos cuáles serían las alternativas. Pero sin embargo ya hay un dicho que dice que tú juegas con la cadena, más no con el mono, y aquí se jugó con la cadena, se jugó con el mono, se jugó con todo el mundo. Y hay peligro de que no haya postulación en el futuro. Ya lo que pase, se ha hablado de no postularlo, se ha hablado de continuar con los procesos de expulsión, lo tendrá que decidir la Junta Directiva en pleno
Y pues obviamente yo creo que cada quien tiene que acatar las consecuencias de sus actos. Espero y hago la salvedad. Espero que nosotros podamos lograr la unidad. Yo siempre voy a aspirar a la unidad de mi partido con los 25 diputados, aun cuando nosotros pensemos que no han sido fieles o leales al partido. Yo estoy pensando en el 2019. Pero ¿fieles y leales al partido o fieles y leales a intereses de algunas personas dentro del partido? Lo que hace un partido sólido y fuerte, cuando te ponen el rol de ser oposición, es jugar al papel que te corresponde. Y pues no hemos jugado al papel que nos corresponde los 1 de julio, es sencillo. El pueblo aspira y quiere ver a un cambio democrático combativo, un cambio democrático que pueda hacer los balances con el gobierno. Y cuando hablo y digo de los balances con el gobierno, es precisamente decir al gobierno, señores, esto va mal, esto hay que encaminarlo por este rumbo, poder realizar esa labor de fiscalización, poder decir al gobierno, señores, el agro lo tienes abandonado, ¿dónde está la seguridad alimentaria de mi país? La seguridad, la educación, eso es lo que la gente espera del Partido Cambio Democrático y obviamente ver en los 1 de julio que están representados en ese órgano del Estado, que es donde están todos los poderes del pueblo, pues jugando el rol para el cual fueron elegidos. En la pasada contienda o el proceso de renovación de la Junta Directiva, hubo una línea de 15, creo que se divide el partido, se fracciona el partido y le abrieron procesos disciplinarios. Y surtió esto meses y meses y ahí que no había expedientes, que no habían levantado un informe, que ellos iban con sus documentos de notariados y nadie los atendía en el partido. En esta vuelta habrá resultados con esto, porque estoy hablando de procesos disciplinarios. Aquí el diputado Hernández se echó a reír y dice, esto no va para ningún lado. Mira, yo creo que el tema de los procesos disciplinarios que ya han arrancado pues dentro del partido no han surtido efecto y quizás es porque algunos pueden estar pensando que no sería una buena idea sacar a estos diputados. Por el otro lado, nosotros no podemos dejar de escuchar a las bases que todos los días dicen expulsión. Y por el otro lado, pues seguimos con un grupo de diputados que ojalá cambie su manera de ser, porque yo creo que uno se debe al pueblo, a esas bases que lo eligieron, y que no vaya a ser pues que vayan a tener consecuencias en las elecciones del 2019 sin que el partido se las imponga. Entonces yo creo que cada uno... Yo los invito a que jueguen en ese rol político para el cual fueron electos y que no sigan siendo parte de un rejuego político que más que sumar les resta. Ahora, yo quiero preguntarle a la diputada Mariela Vega, en esta el primer quinquenio que tiene en el Legislativo, hace meses explotó un escándalo en la Asamblea con el tema de donaciones y asistencia, en donde salía el cheque del Legislativo, un funcionario acompañaba al supuesto beneficiario, cambiaban en el banco y le daban $60. Esto fue noticia, llegó a la corte, la prensa también de publicaciones, y eso bajó, no se ha sabido nada en qué terminó. ¿Cómo lo ve usted? Porque es que estoy escuchando a una nueva presidenta decir, es que yo voy a seguir con mi asistencia social, porque tengo que llevarle respuesta a la comunidad, aunque sé que no es mi rol. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo te diría que el rol de todos nosotros sí tiene un aspecto social. Cuando nosotros llegamos a nuestros circuitos, créeme que en mi casa amanecen un montón de personas con necesidades todos los días. Yo creo que la Asamblea Nacional, al igual como lo hace el Ejecutivo y al igual como lo hace la Corte, tienen sus donaciones. Quizás pues deben tener más controles. La Corte ha dicho que es inconstitucional, pero lo que declaró inconstitucional es el decreto que emitió la Contraloría, más no las donaciones per se. El acto en sí. Así es. Así que, por lo tanto, yo pienso que si ya en la Asamblea Nacional, por ejemplo, hoy en día, la Contraloría se ha trasladado en pleno, por decirlo así, existen mayores controles, existe la entrega del cheque directo al beneficiario y demás, y existen las pruebas de que una persona necesita una cirugía y acude a la Asamblea o necesita para un tema médico en especial, yo no veo por qué nosotros tenemos que dejar o por qué tenemos que cambiar algo que ya se ha hecho en vez de poner los controles que realmente se necesitan a fin de que la Contraloría pueda jugar el rol que le corresponde. ¿Usted va a seguir entonces asistiendo en obras y estos proyectos? Yo te diría algo. A mí nunca me salió un cheque de donaciones. Nunca di una donación por parte de la Asamblea. Sin embargo, no creo que sea justo para este órgano del Estado, donde están representados los intereses de un pueblo,
donde están 71 diputados electos por millones de panameños, que no se le pueda dar una respuesta a alguien que pueda tener una necesidad en su momento. Eso sí. Eso sí, es muy diferente a lo que me planteas hace un ratito de cobrar un cheque, de darle algo. No, o sea, eso sí, no estamos de acuerdo, nos oponemos completamente a esta situación, pero sobre todo sí creo en el rol fiscalizador de la Contraloría dentro de estas donaciones. Si no se dan, pues hasta el momento hemos vivido sin donaciones, el diputado no tiene partidas. Quisiera pedirle al presidente de la República que le diga al país que los diputados no tienen partidas y que por lo tanto no podemos apoyar a nuestra ciudadanía como lo hacían los diputados en gobiernos anteriores que sí tenían millones de dólares en partidas. Diputada, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Caro. Gracias a la diputada Mariela Vega del Partido Cambio Democrático con nosotros en este tema que va a dar mucho que hablar en las próximas semanas. Hay más noticias. Castalia Pascual.